Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Martín. He sido campesino durante toda mi vida. He crecido entre ganado y sembradíos. Durante muchos años de mi adolescencia, trabajé para poder ahorrar dinero. Me hacía mucha ilusión comenzar a comprar ganado y juntar para sembrar maíz y otros frutos. El pueblo donde vivía no era muy grande. De hecho, casi todos trabajaban en el sector primario. Incluso la carne que comprabas en la carnicería era fresca, los huevos de rancho y los quesos recién hechos. Era lo que más me gustaba de mi comunidad, que todo era natural. A pesar de que la gente era algo chismosa, me encantaba salir en bici a dar la vuelta o irme a bañar al río con la familia. La historia que les quiero contar en esta ocasión me ocurrió cuando me pidieron cuidar una huerta de mango. Esta se encontraba a unos cuantos kilómetros del pueblo, a un costado de la carretera nacional. Era temporada para recolectar y el dueño me había pedido cuidarle la propiedad, ya que había mucha gente que se estaba metiendo a robar. Esas personas eran de pueblos o comunidades vecinas. Para el propietario esto representaba pérdidas y quería evitarlo lo más que pudiera. Yo conocía a Jaime, el dueño, desde hace varios años. Nuestros padres eran amigos y en ciertas ocasiones llegábamos a jugar en el mismo equipo en las retas de la tarde frente al río. Cuando Jaime me propuso el trabajo, me comentó que podía quedarme en una casa que estaba construyendo en el terreno. Aún estaba en obra negra, sin puertas ni ventanas, pero al menos tenía muros y techo. Me dijo que adentro había una hamaca donde podía dormir. Nada más sería por las tardes y las mañanas, y solamente por unos cuantos días en lo que cortaba la fruta. Además que la cantidad de dinero que me ofrecía era interesante. Dije que sí, ya que no tenía ningún problema. El primer día Jaime pasó por mí alrededor de las 6 de la tarde. El atardecer sobre la carretera era muy agradable. El naranja del cielo daba un toque peculiar a nuestro trayecto. Cuando llegamos a la huerta, me di cuenta de lo grande que era. Había muchos árboles de mango plantados en hileras. El lugar no estaba muy alejado de la carretera nacional. De hecho, aún podían escucharse a los coches pasar a la distancia. Jaime me comentó que durante las noches el lugar era muy tranquilo. A lo mucho podía escuchar algunos ruidos de animales nocturnos, pero nada más. Era importante estar al pendiente por si personas intentaban acercarse. En el caso de que lo hicieran, lo más importante era hacer ruido. Esto bastaría para alejarlos. La mayor parte del tiempo era gente inofensiva que buscaba huertas solitarias. Al darse cuenta de que yo estaba ahí, se irían a otro lugar. Pero también era importante de que me diera un rondín por si querían meterse por otro lado. Le respondí al patrón que no se preocupara, lo haría justamente como me lo estaba pidiendo. Además, para acompañarme, me había llevado a mi perro Pancho, un animal grande y con un ladrido pesado. Al menos era imponente. Podía ayudarme a ahuyentar a cualquiera que se acercara por las noches. La tarde se pasó muy rápido. Yo llevaba un morral con cena que mi madre me había preparado, unas velas y una linterna para que me acompañaran en las madrugadas. Antes de que el día cayera, me levanté y di un rondín por los alrededores. Esto para ver que todo estuviera en orden y familiarizarme con el lugar. Nada parecía fuera de lo común. La huerta estaba fresca y en la casa la brisa nocturna me ayudaba a relajarme aún más. Saqué la cena y pelé 2 mangos que había cortado una hora antes. Mi perro estaba a mi lado comiendo lo mismo que yo. Confirmé que fue buena idea llevarlo conmigo, me sentía menos solo. Me acosté por un momento en la hamaca y sin querer me quedé dormido. Al poco rato escuché cómo mi perro estaba ladrando. Esto me despertó y me puso alerta. Le pregunté qué pasaba. Pancho estaba viendo hacia el exterior, donde los árboles de mango se perdían entre las sombras.
La única luz que nos iluminaban eran 2 veladoras en las esquinas de la casa. Me acerqué y miré hacia donde él estaba viendo. Solo podía escuchar las ramas rozarse. Encendí la luz de mi reloj de mano, esos que se iluminan presionando un pequeño botón en una esquina. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Le pedí a Pancho que se calmara y afortunadamente me hizo caso. Al igual que mi mascota, escuché con atención mis alrededores. Todo era silencio total. Aún así noté que mi perro estaba nervioso. Decidí dar una vuelta solamente para confirmar que no hubiese nadie. Salí con mi mascota frente a mí. Mi amigo avanzaba a pocos metros de distancia. Yo sostenía una lámpara en mi mano mientras lo seguía. Había caminado tal vez unos 5 minutos. En eso escuché como si alguien estuviese pisando unas ramas a lo lejos. Creí que tal vez se trataba de algún animal, pero lo que me pareció más raro es que solamente se escuchaba como si hubiesen avanzado 1 o 2 pasos. Esto llamó mi atención y apunté la lámpara hacia esa dirección, pero no había nada. Me acerqué un poco más. Iluminé las ramas sobre mí y los árboles de los alrededores. Todo parecía en su lugar. Continué avanzando hasta llegar al final de la huerta. Me paré unos cuantos metros de la cerca que rodeaba la propiedad. Una vez más el sonido de unos pasos. Esta vez fueron mucho más agitados. Era como si alguien estuviese corriendo. En ese momento comencé a sentirme incómodo y me quedé quieto. Pero mi perro también se puso nervioso. Lo notaba en lo rígido de su cuerpo. Sus orejas estaban muy bien paradas, como si estuviesen escuchando algo. Había una cosa extraña en ese sonido, como de varias pisadas al mismo tiempo. Se detenían por pocos segundos y después volvían a avanzar. Yo hice un giro de casi 360 grados, apuntando con la luz de la linterna. Cerca de unos árboles, entre las ramas, logré percibir un bulto. Lo primero que noté fueron sus cuernos. Estos se escondieron rápidamente detrás de un tronco. Pensé que se trataba de una vaca, pero ya no pude distinguir nada más del cuerpo. Me quedé apuntando hacia esa dirección. Pude ver los cuernos una vez más, y con ellos lo que parecía ser un ojo. Fue un momento muy rápido, tal vez menos de un segundo. El bulto que se asomaba se escondió una vez más. Esa vez escuché cómo se alejaba a paso rápido. De repente un peso cayó sobre mis hombros, me sentía muy incómodo. Fue como si todo mi alrededor se quedara en silencio. Algo que me pareció raro fue que ni siquiera Pancho hacía ruido. Él siempre ladraba cuando escuchaba algo o miraba cosas desconocidas, pero en esa ocasión parecía tener miedo. No voy a negar que yo también me sentía nervioso. Aquella cosa tenía una forma extraña, pero me dije que no me iba a hacer historias en la cabeza. Solamente lo había visto por pocos segundos. Era obvio que era alguna vaca o tal vez un toro. No había ningún otro animal en la zona que tuviera cuernos. Decidí regresar a la pequeña casa improvisada que tenía. Llamé a Pancho y él rápidamente obedeció. El camino de vuelta fue más extenso de lo que pensaba. Esto porque me sentía nervioso. Tenía la impresión de que alguien me estaba observando. Me repetí que debía calmarme, pero la atmósfera y la oscuridad no me ayudaba. A lo lejos escuché como algo pesado cayó al suelo. El sonido me hizo brincar del susto. Solté una risa nerviosa. No era posible que tuviera miedo. Había estado en lugares más solitarios y sin ninguna compañía. Me acosté en la hamaca y Pancho se echó a mi lado. Podía escuchar cómo se movía, tampoco podía dormir. De hecho, me generaba conflicto que el lugar no tuviera puertas. Podía ver la sombra de los árboles afuera y esto me ponía nervioso. Aún así cerré los ojos e intenté descansar. Pasó mucho tiempo hasta que por fin el cansancio me ganó.
Me desperté muy temprano. Moví a Pancho, que también estaba dormido. Le dije que me acompañara a dar una vuelta antes de que vinieran por nosotros. La mañana estaba fresca. El rocío de la noche se notaba en las plantas de los alrededores. Volví justo al mismo lugar donde había visto los cuernos durante la madrugada. Se sentía más tranquilo en el día. Incluso mi mascota se acercó pasando por debajo de la cerca y acercándose al árbol. No estaba nervioso para nada. Creí que todo se debía a la atmósfera nocturna. Seguramente influía mucho lo que veía y escuchaba. Supuse que era normal debido a la tensión. Una hora después, Jaime llegó por mí. Le comenté que no había visto nada fuera de lo común. No creía que aquello tuviera tanta importancia. Al poco rato me subí a la camioneta y regresamos a casa. Cuando llegué, le platiqué a mi madre acerca de lo que había visto, pero ella pensaba igual que yo. Creía que tal vez estaba nervioso y las sombras me habían consumido. No le di más vueltas al asunto y me dormí un rato. Esa misma tarde Jaime pasó de nuevo por mí. Aprovechó para entrar a la casa a saludar a mis papás. Después nos subimos a su camioneta y emprendimos camino a su huerta. Cuando llegué, y aún con la luz de día, me di una vuelta por los alrededores. En esa ocasión, incluso salí al camino principal para ver qué había más allá de la propiedad. Descubrí que a unos cuantos metros pasaba un pequeño arroyo. No parecía tener mucha agua, pero al menos Pancho pudo mojarse las patas un rato. La noche cayó de nuevo. El lugar realmente cambiaba con la oscuridad. Por alguna razón se sentía mucho más solitario y pesado. Era como si fuese algo completamente diferente. Sabía que incluso el perro lo notaba. Me acosté en la hamaca y a pesar de la tensión me quedé dormido casi al instante. Pero pocas horas después una voz me despertó. Buenas noches, repitió varias veces. Parecía ser un hombre. Me asomé levemente por la entrada del cuarto. No podía ver nada debido a la oscuridad. La noche estaba peculiarmente oscura. Una vez más la voz se hizo presente. Venía de la entrada principal. Enfoqué un poco más la mirada y me di cuenta de que había alguien de pie. Su silueta oscura se distinguía a lo lejos. Buenas noches, respondí con voz ronca. Tomé mi lámpara y me acerqué. La levanté iluminando su rostro. Sus ojos brillaron por el reflejo. Su rostro era muy blanco. El sujeto rápidamente se cubrió con la mano y desvió la cara. Me disculpé y bajé el foco. Estábamos solo a unos cuantos metros de distancia. A pesar de tener la linterna apuntando al suelo, algo de luz rebotaba en su cara. Lucía como un hombre de tal vez unos 50 años. Tenía una barba cerrada en sombras negras y un sombrero de palma. Toda su vestimenta era oscura, o al menos así se veía en la noche. Me miraba fijo. Podía notar sus ojos directamente sobre mí. Un brillo tenue los hacía sobresalir. Le pregunté en qué podía ayudar. El hombre se tardó unos segundos en responder y no me quitaba la mirada de encima. Vengo a buscar al dueño de la huerta, me dijo en tono bajo. Le expliqué que estaría en la propiedad por la mañana. Me sentí muy incómodo. No entendía qué hacía a esa hora de la noche. ¿Qué haces tú aquí?, me cuestionó mientras se acercaba un poco más. Estoy cuidando la propiedad. No sabía si platicarle más, así que guardé silencio. Detrás de mí escuché cómo mi perro comenzó a ladrar. Me di media vuelta para callarlo. ¿Puedo pasar?, me cuestionó el sujeto. Pancho seguía gruñendo a pocos metros. Yo no sabía qué responder. No creía que fuese buena idea que entrara. No creo que sea posible. Mejor dé la vuelta mañana temprano, ya que esté el dueño aquí, dije con voz nerviosa. El señor me comentó que había perdido a su gallo y que lo andaba buscando.
Era un ave de color negro, grande y con un canto peculiar. Yo le respondí que no lo había visto. Añadí también que sería complicado encontrarlo en la oscuridad de la noche. Sugerí que lo mejor fuese hacerlo con la luz de día. El hombre se quedó en silencio mirándome. Me ponía muy incómodo. Incluso en la sombra sentía como su atención estaba sobre mí, haciendo que mi piel se erizara y los vellos de mi nuca se levantaran. Le di las buenas noches. Él me respondió después de lo que pareció ser una eternidad. Di media vuelta y me alejé de la entrada del terreno. Pancho no dejaba de ver a esa dirección. Gruñía y estaba en modo defensa. Sentí una pesadez horrible en la espalda. Fue como si colocaran un costal de arena sobre mí. Me metí a la casa y me asomé por una de las ventanas improvisadas. Afortunadamente la silueta se había desvanecido. Para asegurarme, tomé la linterna y apunté a esa dirección. Ya no había nadie. Seré sincero, se me hizo muy extraño que alguien anduviese por esos rumbos a esas horas de la noche, y sobre todo buscando a un gallo en la oscuridad. No tenía sentido. Me dije que tal vez era un campesino de la zona. Lo justifiqué pensando en las historias que mi mamá me contaba de mi abuelito. Me decía que podía llegar a ser un poco impertinente. Tal vez ese señor era igual. Pero una vez más, como la noche anterior, la sensación de incomodidad no me abandonó el resto de la madrugada. La tercera noche en ese lugar todo parecía transcurrir tranquilo. Sin embargo, poco después de cenar, me di cuenta de un ligero olor en el cuarto. Era extraño, como si hubiesen quemado algo. Me paré de la hamaca y caminé viendo a los alrededores. Buscaba con la mirada alguna señal de fuego, pero no lograba distinguir ninguna luz o destello peculiar. Sin embargo, el olor siguió presente por varios minutos. No voy a negar que la situación no me estaba gustando. Era la tercera noche que ocurría algo extraño. Intenté dejar mi mente en blanco y caminé por los alrededores. En el caso de haber fuego, tenía que identificarlo para apagarlo. Me metí entre los árboles, iluminé el suelo y las ramas. Una vez más no logré encontrar nada. Un sonido llegó arrastrado por el viento. Al principio sonaba extraño, pero poco después agarró forma. Era el cantar de un gallo, salvo que sonaba diferente. Era la misma melodía, pero al mismo tiempo tenía la impresión de que era mucho más gruesa, como cuando un muñeco o reloj se queda con poca batería. El ruido me caló hasta los huesos. Sonaba muy real. De hecho, se podría decir que era como si el ave estuviera llorando. Sentí que mis piernas flaquearon. Me metí al cuarto y me quedé sentado en la hamaca. De repente me entró mucho miedo. Fue como si mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. Intenté calmarme tocando el pelaje de mi perro. Él notó que estaba nervioso y se me acercó tallando su hocico contra mi pierna. Agradecí tenerlo a mi lado. El canto del gallo continuó por varios minutos. De repente se escuchaba lejos, pero a los pocos segundos se oía encima del techo de la casa. Les juro que era horrible. No creía haber escuchado nunca algo parecido. De hecho, hablé con mi madre de lo que estaba pasando. Le confesé que me sentía incómodo en ese lugar y que estaba dudando si sería buena idea hacer una noche más. Pero mi mamá me dijo que no me pusiera nervioso y me aseguró que todo estaba en mi mente. Era muy normal que me sintiera así. El lugar estaba un poco apartado y estaba rodeado de árboles y de oscuridad. La cuarta noche se llegó. Seguí la rutina que había creado y me metí al cuarto un poco más temprano de lo habitual. En esa ocasión le pedí a mi mamá que me diera una sábana para que al menos pudiera taparme la cara. La luz de las velas rebotaba en las paredes.
Me acosté en la hamaca y me cubrí de pies a cabeza. A los pocos segundos Pancho comenzó a llorar. Levanté el rostro. Mi mascota me miraba como pidiendo que me quitara la sábana de encima. No me quedó más remedio que hacerlo. Esperaba no escuchar el canto de aquel gallo una vez más. De lo contrario, me iría caminando a casa y no me importaba estar a kilómetros de distancia. Recuerdo que corría mucho viento. E incluso escuchaba cómo algunos mangos cayeron sobre el techo de la casa. Mi perrito estaba a mi lado acostado. Podía escucharlo agitado. Yo me desperté a causa de todo el ruido de los árboles balancearse. Levanté la cabeza y miré en dirección a las velas. Afortunadamente, solo una de ellas se había apagado. Un movimiento rápido llamó mi atención. Fue como si una silueta oscura pasara caminando de un lado a otro al exterior. El olor a quemado me invadió la nariz, haciendo que me raspara la garganta. Lentamente me puse de pie y tomé la linterna. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero sucedió una vez más. Esta vez justo frente a mis ojos. Parecía ser una persona caminando, salvo que había un pequeño detalle que llamó mi atención. Era muy grande. Mi corazón se aceleró. Encendí mi lámpara y apunté frente a mí. Iluminé las ramas y los troncos a lo lejos. Los mangos se reflejaban entre las hojas. Una vez más aquella figura pasó frente a la luz a unos cuantos metros de distancia. Esa cosa no era una persona. Tenía el cuerpo como una y se paraba también como una, pero sobre su cabeza había unos cuernos que sobresalían. Además de que su cara era muy parecida a la de un animal, ni siquiera sé cómo explicarlo. Lo que más llamó la atención de su rostro eran sus ojos. Los tenía saltones y muy blancos, no reflejaban ninguna expresión. Todo era horrible. Sentí que mi cuerpo se descompuso. Tenía una forma extraña de moverse. Sus brazos eran cortos y sus manos estaban estiradas. Me miró por unos segundos y después corrió sobre mí. Mi cuerpo tembló y la lámpara cayó al suelo. La recogí lo más rápido que pude. Aquella cosa estaba muy cerca y yo, sin pensarlo dos veces, me eché a correr. No miento cuando les digo que mis piernas temblaban y mis rodillas flaqueaban a cada paso que daba. Sentía que mi corazón latía sin control. Me puse muy frío y ni siquiera podía hablar. Jamás en mi vida había sentido algo parecido. Me repetía una y otra vez que aquella cosa no podía ser real. Agarraba la lámpara en mi mano para que no se cayera, pero ni siquiera podía apretarla. Mi perro corría a mi lado. Él ladraba sin control mientras yo le pedía que se callara. Me detuve para recuperar la respiración y ver si no me estaban siguiendo. Detrás de mí el camino se perdía en la oscuridad de una curva. Mi mascota seguía gruñendo y yo no sabía qué hacer. Por nada del mundo pensaba regresar a ese lugar. Pero aún faltaba mucho para poder llegar al pueblo. Aún así no me importó y continué avanzando. El peso sobre mis hombros no desapareció hasta que llegué a la carretera nacional. No había ningún coche transitando. Solamente era yo a un costado del camino con mi perro a mi lado. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana. La claridad comenzaba a hacerse presente. Toqué la puerta y mi padre, aún con sueño, me abrió. Algo confundido me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que me habían asustado. Papá me pidió que le repitiera qué había dicho. Le expliqué todo lo que había pasado, la horrible cosa que vi en la huerta de mango. Sentía como la adrenalina recorría mi cuerpo. Le pedí de favor que me llevara de regreso a la huerta, y que si no era mucha molestia que me hiciera compañía hasta que el dueño llegara por mí. Tenía miedo de estar solo, pero no quería quedar mal con Jaime. De regreso al lugar, papá me preguntaba una y otra vez la misma cosa.
No creía que aquella criatura fuera real. ¿Crees que haya sido una bruja?, me cuestionó el hombre en tono bajo. Ambos nos miramos como si la idea en sí pareciera disparatada, pero ninguno de los dos negó que tal vez podía ser acertada. Cuando llegamos y con la seguridad de la luz del día, le expliqué todo a mi padre. Desde los cuernos que vi la primera noche, el olor horrible a quemado, el señor que se paró en la puerta, y también señalé dónde había visto aquella criatura. Tal vez haya sido un nahual, me respondió después de haberle explicado. Ya había escuchado historias relacionadas a esos seres, pero en ningún momento creí que fueran verdad. Lo único que sabía era que lo que vi no era una persona. Además, se sentía muy mal, muy incómodo. Cuando Jaime llegó, se le hizo raro ver a mi padre ahí, pero él se justificó diciendo que me necesitaba y había pasado por mí. Él no tuvo ningún problema y se despidió de nosotros. Noté incluso que ya comenzaba a llevar las cajas de mango a la huerta. Esa mañana no tuve el valor de decirle que ya no volvería. Estaba aterrado y la sola idea de pasar una noche más ahí me parecía imposible. Esa tarde mi padre me hizo el favor de hablar con él para darle la noticia. Cuando regresó a casa me confesó que le había platicado todo lo sucedido. No negaré que esto me molestó. Creía que seguramente pensaban que yo estaba buscando solamente una excusa para no continuar. Pero para mi sorpresa, mi padre me aseguró que ellos creían en mi historia. Y esto porque la familia de Jaime estaba involucrada en eso de la brujería y la magia negra. Creían en el poder de la transformación y los sucesos paranormales. Al hablar con mi mamá, me platicó acerca de una experiencia algo parecida que había tenido su papá en la sierra. También decía que en una ocasión una criatura lo había seguido y correteado entre los árboles. Yo no sabía si sentirme tranquilo porque me creían o asustado porque tal vez lo que vi fue real. Hasta el día de hoy recuerdo la forma en cómo se movía aquella cosa, cómo sus cuernos se unían a su cabeza, haciendo parecer que estuviesen encarnados. Es una imagen que me ha seguido por mucho tiempo. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Mateo. Ahora tengo 40 años. Pero la historia que les quiero contar ocurrió hace tiempo atrás, cuando trabajaba bajando mango. En mi región de México se da mucho esta fruta. Gran parte se exporta, pero también se vende a nivel nacional. Mi padre siempre se dedicó a esto. Yo empecé desde pequeño. Se ganaba bien. Recuerdo que al principio nos pagaban por día trabajado, pero después por caja de mango cortada. Honestamente no era un trabajo muy pesado. Requería esfuerzo, sí, pero nada del otro mundo. La zona de las huertas se encontraba cerca del mar, a unos cuantos kilómetros de distancia sobre el Océano Pacífico. Había muchos agricultores pequeños, hombres que cultivaban a menor escala. A mi padre y a mí nos gustaba más trabajar con estas personas. Además de que pagaban mejor, la mayor parte de ellos eran conocidos. El relato que les quiero platicar sucedió en una de esas huertas. El cultivo no era muy grande. El dueño era muy amigo de papá y habían trabajado juntos, por lo que nos tenía confianza. Además, él también nos ayudaba a recolectarlo. Recuerdo que en esa ocasión nos separamos. Yo comencé con los últimos árboles de la izquierda, un poco más alejado de mi padre y don Joel. Teníamos un palo largo de madera. Lo usábamos para no subir hasta las partes altas del árbol, y en la punta colocábamos una red en donde caía la fruta. Yo casi no la usaba y me trepaba entre las ramas. Llevaba conmigo una mochila improvisada donde colocaba el mango. Estaba enfocado en mi trabajo,
parado en una de las ramas no muy lejos del tronco. En eso noté algo por el rabillo del ojo. Fue un movimiento rápido, como si alguien estuviese caminando. Giré el rostro hacia esa dirección. Había una persona y pensé que era mi padre, pero para mi sorpresa era una mujer. Desde arriba no podía verle el rostro. Su cabello era largo y de tonos oscuros. Había algo curioso en su forma de caminar. Parecía como si no pudiese hacerlo bien. La observé por unos segundos. Poco después se agachó y tomó un mango entre sus manos. La mujer levantó la mirada. Supuse que podía sentir mi atención sobre ella. Su rostro me parecía diferente. Lucía como una persona de la tercera edad, pero había algo más. No sé cómo explicarlo, pero de cierta manera su cara estaba dispareja, como si uno de sus lados estuviese más abajo que el otro. Pude ver sus dientes mientras me sonreía. Eran muy amarillos, casi tirando a café. Me dijo algo, pero no entendí. ¿Me puedo llevar este mango?, me repitió con voz muy suave. De hecho, no parecía ir con su cuerpo. Esta sonaba como la de una niña. Por alguna razón me puse nervioso y me sentía intimidado. Después de unos segundos le respondí que sí, para mí no había ningún problema. Ella, aún sonriendo, se dio media vuelta y siguió caminando. Ni siquiera me dio las gracias. La observé por unos segundos hasta que se perdió entre los árboles. Intenté seguir con mi trabajo, pero había algo dentro de mí que me hacía sentir raro. La esencia de la mujer se había quedado conmigo. No recordaba haberla visto antes. Su rostro era nuevo para mí. Me bajé del árbol y caminé hacia donde estaba mi padre. Levanté la voz y él me miró preguntando si pasaba algo. «Hay una viejita en la huerta», le dije en tono bajo. Mi padre, algo confundido, me cuestionó de qué hablaba. Yo respondí que había una mujer cerca de donde estaba trabajando. Añadí que no la había visto antes en el pueblo. Papá pensaba lo mismo que yo. Era extraño que una mujer de edad caminara por estos rumbos. Me comentó que tal vez se trataba de algún acompañante de los campesinos de los alrededores. No le dimos más importancia y continuamos con nuestro trabajo. Estuvimos 2 días en esa huerta. No era mucha fruta la que teníamos que recolectar, pero al ser 3 personas el trabajo se hacía más lento. Después debíamos dar una segunda revisión para ver si el mango tenía alguna mancha. Esto para que cumpliera con las cualidades de exportación que nos pedían. Recuerdo que el segundo día se nos estaba haciendo tarde. Ya casi no quedaba luz, la noche estaba cayendo. Me encontraba cansado, pero ya no nos faltaba mucho para terminar. Cuando acabamos de subir las cajas a la camioneta, me dieron muchas ganas de ir al baño. Mi papá con su amigo estaban platicando. Me pareció buen momento para desviarme por unos minutos para orinar. Me metí entre los árboles y me detuve a unos cuantos metros. A lo lejos pude ver una sombra. Parecía ser la silueta de una persona. De hecho, podría jurar que era la misma mujer del día anterior. Se paraba de la misma manera. Una vez más llamó mi atención. Estaba buscando algo en el suelo. Se agachaba con la cabeza dirigida a los pies. No negaré que la silueta me impresionó y causó algo de miedo. Incluso se me fueron las ganas de orinar. Fue como si una sensación fría me envolviera la espalda. En mi juventud y como travesura, se me ocurrió tomar una pequeña piedra del suelo y arrojársela. La primera que aventé no parecía haberle hecho nada. Fue hasta el tercer intento que noté cómo la mujer levantó el rostro. Yo me escondí rápidamente, intentando que no me viera. Sin perder mucho tiempo, corrí de regreso hacia la camioneta con mi padre. Cuando me vio llegar, me preguntó si pasaba algo. Aprovechando que también su amigo estaba ahí,
Les dije que vi de nuevo a una señora entre los árboles. El hombre, algo extrañado, me cuestionó de qué estaba hablando. Yo le platiqué todo y que ya la había visto 2 veces. Nadie más tiene permiso de entrar a mi huerta, dijo el hombre algo molesto. Después se fue a dar un rondín por la propiedad, pero no logró encontrar a nadie. Le describí a la señora como la recordaba. Don Joel no tenía idea de quién podía ser. Mi padre lo tranquilizó argumentando que tal vez podía tratarse de alguien de los alrededores. Yo creo que me andan robando los mangos, argumentó su amigo. Y es que era habitual que en esa temporada hubiera gente que se metiera a las huertas. Aprovechaba para robar grandes cantidades de fruta y así venderla en mercados de pueblos y municipios vecinos. Don Joel dijo que tomaría cartas en el asunto. Me monté en la parte trasera de la camioneta y emprendimos camino de regreso al pueblo. Esa misma noche mi padre me dijo que se había olvidado del bastón para recolectar el mango en la huerta. Me pidió de favor que fuera por él. Solo que había un pequeño detalle, eran casi las 9 de la noche. Aún se usaba la bicicleta, sería un recorrido como de 30 minutos para llegar. Le dije que sí lo haría, pero al día siguiente. Y afortunadamente papá no insistió. Por la mañana estuve ocupado. Mi tío quería que le ayudara con algunas cosas de su trabajo. Había olvidado por completo lo que mi padre me había pedido. Pero cuando regresé a casa en la tarde, me preguntó acerca de aquel bastón. De mala gana tomé la bicicleta y me fui rumbo a las huertas. No quería que papá se enojara conmigo. La tarde ya estaba terminando de caer. Afortunadamente en el camino me encontré a unos hombres. También estaban colocando unas cajas de mango en una camioneta. Continué mi ruta hasta llegar a la entrada de la propiedad. Saqué las llaves y abrí el candado que la protegía. Dejé la bicicleta a un lado y me dirigí al lugar donde según mi padre había dejado el recolector. No había nada más que una silla vieja. Los últimos rayos de sol comenzaban a abandonar el panorama. Decidí dar una vuelta antes de quedarme a oscuras. Comencé a caminar entre los árboles. Todo a mi alrededor era silencio. Buscaba con la mirada el palo largo que papá me había encargado, pero no lo veía por ningún lado. Casi al llegar al final del terreno y aún con las manos vacías, me di media vuelta y regresé sobre mis pisadas. De repente un golpe me tomó por sorpresa. Algo me había azotado el brazo. Solté un grito de dolor, el impacto fue fuerte. Pensé que había sido una piedra o algo parecido. Pero a pocos metros de mí vi un mango a medio comer sobre el suelo. Levanté la mirada algo nervioso. En ese momento noté algo extraño parado a un lado de un árbol. Era una sombra, se estaba asomando detrás del tronco. Me di cuenta que levantó la mano y me lanzó otro mango. Esta vez me pegó directamente en el vientre. Intenté levantarlo para tirarlo de regreso, pero de pronto aquella sombra se acercó a mí. El movimiento fue muy rápido. Estaba corriendo a mi dirección. Yo me eché hacia atrás rápidamente. Por la forma en cómo se movía y por la poca luz que reflejaba su cara, me di cuenta de que era la mujer del día anterior. Llevaba la misma bata sucia que arrastraba hasta sus pies. El bulto estaba a punto de echarse sobre mí, pero alcancé a tomarla de los brazos. Estos eran muy delgados y al tacto podía sentir sus huesos. Un escalofrío me sacudió todo el cuerpo. Ella tenía un olor asqueroso. Lo recuerdo muy bien porque sentí como si se metiera por mi boca y raspara mi garganta. Era una combinación entre carne descompuesta y algo quemado. Además de que su respiración era pesada y profunda. La empujé para apartarla de mí, pero ella volvió en mi contra. No había puesto mucha atención a su cara porque sus movimientos eran muy bruscos. Sin embargo, esta segunda vez que se me acercó la noté con más detalle. De sus labios escurría un líquido extraño,
Creía que podía ser saliva, pero tenía unos tonos mucho más oscuros. Además de que la mujer hacía un ruido extraño, como si estuviera gruñendo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. El miedo me recorrió por completo. Era como si tuviese a un perro con rabia frente a mí. Señora, cálmese, le repetía, pero ella no entendía. Su mirada me parecía vacía y su cuerpo era muy delgado. Cada vez que intentaba alejarla, ella se me echaba encima. Comencé a gritar. Creía que tal vez alguna de las personas que vi en el camino a la huerta me escucharían. Buscaba a los alrededores con qué defenderme. Había piedras en el suelo, pero temí agacharme y que la mujer lograra morderme. La única solución fue comenzar a patear. Podía escuchar el crujir de sus piernas. El sonido era perturbador. Sentí como mis brazos se llenaban de líquido negro que salía de su boca. Estaba muy caliente. Sin otra alternativa, la tomé de los codos y la golpeé contra un árbol. Su cuerpo se sentía como un juguete. Aprovechando el momento, me eché a correr. Sentía un hormigueo horrible en la espalda, como si aquella mujer se fuese a echar sobre mí. A lo lejos podía escuchar cómo gruñía y la forma tan horrible en cómo rechinaba los dientes. Avancé lo más rápido que pude hasta llegar a la puerta principal. Mis manos temblaban y difícilmente logré sostener la bicicleta. La mujer continuaba lanzándome mangos. Torpemente empecé a pedalear y seguir gritando. Creía que me caería en cualquier momento. No podía mantener el equilibrio y mis piernas pesaban mucho. Pocos minutos después encontré gente a un costado del camino. Eran los hombres que recogían los mangos. Ellos rápidamente notaron mi presencia asustada. Me preguntaron qué pasaba. Faltándome el aire, le respondí que había una mujer siguiéndome. Volteé el rostro y miré el camino, pero detrás de mí no había nada. Me pidieron que la describiera y así lo hice. Pero seré sincero, incluso para mí sonaba irreal. Uno de ellos se rió en tono bajo y otro me miró como si estuviera loco. El más grande se me acercó diciendo que me conocía. Mencionó el nombre de mi padre y yo le confirmé que era su hijo. Me dijo que si quería, ellos podían darme un aventón de regreso al pueblo. Ya no faltaba mucho para que se fueran. Yo acepté. No pensaba volver solo y menos con tan poca luz. Tenía miedo. De regreso a casa no dejaba de mirar para todos lados. Mi cuerpo se sentía frío y agitado. Cuando mi mamá me vio bajar de la camioneta, se me acercó y me preguntó qué pasaba. Yo dudando le hablé acerca de aquella mujer, lo horrible que olía y lo frágil que eran sus huesos. Aún estaba muy asustado y el solo recuerdo de la silueta entre los árboles me puso tenso. Después le platiqué a mi padre, y por la poca importancia que me dieron, parecía que ninguno de los dos me creía. Incluso mi papá me preguntó dónde estaba el bastón recolector que tenía que traer. Yo ni siquiera me acordaba de eso. Afortunadamente, no me obligó a regresar por él. Supongo que me vio mi cara de miedo y no insistió con eso. Recuerdo que antes de irme a dormir, mi madre llegó para preguntarme si era verdad lo que le decía. Notaba la duda en su rostro. Le insistí en que sí y argumenté que no ganaba nada mintiéndole. Varias noches después tuve pesadillas. Soñaba que aquella mujer me escupía aquel líquido negro en toda la cara. La sensación era tan real. Incluso podía percibir lo caliente tocándome la piel. Le pedí a mi papá que le preguntara a su amigo si por casualidad él no podía averiguar un poco más, pero me respondió que seguramente el hombre estaba muy ocupado como para darle importancia a aquella cosa. Tuve miedo por varios días. No le encontraba explicación lógica a lo que viví. Afortunadamente no se volvió a repetir. Fue como si se hubiese desvanecido con el viento. Lo que me pareció extraño es que nadie más en el pueblo la vio. La comunidad era pequeña y todo se sabía,
pero no hubo testigo similar o rumor relacionado a aquella aparición. Hasta el día de hoy que hablo de esta experiencia me siento incómodo. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación que me pone muy tenso. Tengo muchas preguntas de qué era aquella cosa y qué estaba haciendo en esa huerta de mangos. Buenas noches, huéspedes. Espero que los relatos de hoy les hayan gustado. Es un placer para mí poder compartir con ustedes y que me permitan entrar en sus vidas. No olviden dejarme sus experiencias en los comentarios. Me encanta leerlos y poder conocerlos un poco más. Esto también me ayuda a mejorar y sobre todo traer mejor contenido. Si el relato les gustó, por favor no duden en compartir con sus amigos, darle me gusta y suscribirse. Esto nos permite llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo, mis huéspedes, y muchas gracias por su visita. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.